momento de entrar a esta bonita sección llamada Tiempo de Cultura. Tiempo de Cultura en Nota en Serio. Y para mí es un gusto darle la bienvenida a Aura García Junco, quien el día de hoy nos va a hablar de este libro que se llama El reino de lo no lineal, de la poeta y traductora Elisa Díaz Castelo, que por cierto este libro ganó el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en 2020, ¿verdad, Aura? ¿Cómo estás? Aura, ¿me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me sientes? Creo que estamos Estaba teniendo... silenciada en un ¡Ah! clásico fallas esta que suceden. temporada de la existencia. Sí, Así es. sí, estoy aquí muy contenta de estar contigo, sin Pablo. Oh, sí, Podemos él anda hablar mal sufriendo de él a sus espaldas. mientras sufre en la playita. Exacto, sí. Sufre mucho. Oh, sí. Sí. Se limpia sus lágrimas con Arena. servilletitas y de sus cócteles para desayunar. Pero en fin, ahora cuéntame de este libro, que es un libro de poemas, ¿no? El de Elisa Díaz Castelo. Sí, pues como decías, este es un libro que ganó en 2020 el que se considera el más grande premio de poesía o el que es más prestigioso en México, el Aguascalientes. Uh-huh. Y es un libro de poesía que está dividido en dos partes. La primera parte se llama Vuelta y la segunda parte se llama Ida. El hilo que recorre todo el libro son los lindes entre la vida y la muerte. Uh-huh. Y ahora les voy a contar un poco de cómo es esto de los lindes entre la vida y la muerte, porque tiene una estructura muy interesante, ¿no? Es difícil hablar de poesía porque muchas cosas se pierden en la parte que es más importante de la poesía, que es el lenguaje, ¿no? Y la sonoridad y demás. Entonces, quizás en un momento les lea unos cuantos versos, porque creo que eso es lo más importante en el caso de los libros de poesía, entender cómo están construidos a partir del lenguaje y cuál es su apuesta poética y retórica. Pero este libro además tiene otra cosa que me encanta, que es eso que decía, de estar entre los lindes, entre la vida y la muerte. Esta primera parte, que se llama Vuelta, son una serie de poemas que tratan de personas que estuvieron muertas clínicamente y que volvieron a la vida. Una serie de personajes muy diferentes entre sí, que murieron igual, de maneras muy diferentes, ¿no? Desde el que tuvo un infarto hasta el que intentó suicidarse, y qué significa estar en el umbral de la muerte y luego revivir como un Lázaro para encontrarse de nuevo en la vida. Entonces esto sirve como una especie de excusa para explorar la cotidianidad de la vida, no solamente quedarse en la parte más sombría o más pues mortuaria, ¿por qué no? Porque finalmente son poemas que viven en el linde entre estos dos mundos y que te permite, por ejemplo, explorar los últimos minutos de estos personajes que están muertos y que hablan desde este regreso a la vida. Y luego entre esos poemas, como para hacer más patente este contraste, hay unos pequeños poemas que son una especie de definición de vida. Tienen muchas definiciones de vida, algunas de ellas que vienen de la Wikipedia, pero no vienen de la Wikipedia como copiado y pegado, ¿no? O sea, es una intervención de textos que ya existen, de textos muchas veces científicos o muy técnicos o más literarios, pero que están amalgamados de tal forma que crean algo muy diferente y que todos giran alrededor de cómo podríamos definir la vida o cómo podríamos no definir la vida, porque son definiciones muy poéticas, no son que te digan esto y esto y esto, sino son especulaciones, son chispazos, son cosas que nos remiten a la experiencia cotidiana y que son muy tangibles. Y como te decía, están entre todos estos poemas que vienen, que tienen que ver con las vueltas de estos Lázaros que estuvieron clínicamente muertos. Y luego, una segunda parte del libro, en contraste con la primera, que se llama Ida, habla más bien de otro tipo de muerte, que es el duelo. Este es un personaje que se llama Orfelia, que es, Orfelia es una mezcla entre Ofelia y Orfeo. Ofelia, el personaje de Hamlet, que es esta mujer que amaba a Hamlet y que las circunstancias, incluyendo la muerte de su padre, acaban por volver loco y que se acaba loca y que se acaba matando y flotando en el río. Para muchas representaciones gráficas lo plasman de manera muy bella, aunque es un suceso muy horrible. Y luego tenemos a Orfeo, que es este personaje que tiene que bajar al inframundo a rescatar a Perséfone, su querida,
y que acaba perdiéndola por hacer una jugada en falso y ver hacia atrás, que es lo que le dijeron que no podía hacer. Le dijeron que ella iba siguiéndola todo el tiempo, a menos que volteara, y él voltea y pierde por siempre a Eurídice, ¿no? Entonces tenemos a esta Orfelia, que es el personaje de la segunda parte, que empieza intentando buscar la muerte también ella, porque está viviendo un duelo de amor, pues, o un duelo de pérdida de la otra persona. Entonces la segunda parte es muy diferente a la primera porque tiene un solo personaje al cual siguen situaciones cotidianas, como desde pagar un ticket hasta ir al mercado, y algunas cosas mucho más duras, como el poema que a mí más me gusta de todo el libro, que se llama Orfelia limpia su closet, que trata de la limpieza del vestido de boda, de la boda que ya no sucedió. Y es fuertísimo porque pues es este acercamiento mediante un objeto cotidiano a la pérdida. Entonces, bueno, aunque es un libro que tiene dos partes muy marcadas, sí tiene una línea conductora, que es este duelo diferente, el duelo de la vida, pero de la vida que después regresa a la vida, pero ya nunca para ser igual, porque pues una vez que mueres, aunque sea unos segundos, ¿cómo vuelves a ver la vida? Hay un linde ahí que ya no logras cruzar de la manera en la que lo cruzaste la primera vez, ¿no? Siempre estos personajes regresan cambiados, ¿no? Y esta segunda parte en la que también hay un linde en el que ya no puedes regresar a la vida como era antes, porque ante la pérdida solo queda reconfigurar la existencia, y como este personaje vive el duelo todavía, pues es una existencia limítrofe, es una especie de limbo en la que no está ni en el pasado, pero tampoco está en el futuro, porque constantemente la cotidianidad la remite a estos momentos de pérdida y a estas sensaciones de pérdida. Y es un libro que además, pues, tiene un montón de registros diferentes, ¿no? Por un lado tiene algo que siempre se ha recargado mucho de la escritura de Elisa, pero que me parece una de las partes, pues, solo una de las partes, no es tampoco lo más importante, que es un acercamiento desde la ciencia a muchos de estos aspectos. En esta primera parte de los muertos en el limbo hay pues muchas partes científicas, ¿no? Por ejemplo, que tienen que ver con condiciones médicas y demás, con definiciones de vida y etcétera, pero también tiene otros muchos registros, ¿no? Tiene un registro narrativo muy rico, tiene un registro cotidiano, porque lo que hace muy increíblemente es introducir la cotidianidad, incluso en el léxico, a la poesía, sin que esto se sienta forzado o como a veces sucede que metes 20 groserías y se nota muy claramente que estás tratando de meterlas a fuerza, sino que ella logra mantener un registro poético muy fino y muy pensado desde el oído, pero que también incorpora este léxico más cotidiano, porque al final está creando personajes. Cada uno de los personajes de la primera parte son diferentes entre sí, tienen historias diferentes, tienen marcas del léxico diferentes. Tiene mucho que ver con esto, con esta introducción de la cotidianidad desde el lenguaje. Y luego tiene otra cosa que también me parece súper destacable, que muchas veces no está en la poesía, que es un gran sentido del humor. Es un humor sutil, es un humor que se nota especialmente desde la ironía. En estos fragmentos de vida y de definiciones de vida, siempre hay ironías que pues te hacen al menos sonreír, ¿no? Sí. Que están muy finamente hilvanados con otras cosas más serias. Y creo que eso es uno de los grandes fuertes de este libro, ¿no? Esta ironía, este sentido del humor fino, esta capacidad del lenguaje de absorber tantos diferentes registros, pero creando un todo coherente, que es por ahí una de las cosas que decían los jueces que le otorgaron el premio, ¿no? Que es un libro muy coherente, que pues eso pues, está bien, pero no es lo más importante, pero sí hay que destacar cómo de entre tantos registros logra crear un solo discurso que pasa por muchas voces, que pasa por muchos aspectos de la muerte. O sea, uno diría, ¿cuántos aspectos de la muerte puede uno explorar? Hay una cosa muy finita ahí. Pero no, bueno, la literatura nos ha demostrado siempre que hay muchas maneras de explorar tanto la muerte como la vida como concepto. Y este libro es una especie de amalgama de muchas de estas cosas, ¿no? Desde, como decía, la muerte en vida, que es este duelo que no te permite estar ni en el pasado ni en el futuro, como la muerte de la manera más literal y qué significa volver de ella. Entonces es un libro de poesía que yo le recomendaría, incluso a la gente que no lee poesía, que está como, que tiene una especie de vacuna contra la poesía y que considera que la poesía es esta cosa abstracta e incomprensible.
yo creo que en este libro, quien sea, tanto lectores y lectoras acérrimas de poesía como aquellas personas que nunca se han querido acercar, pueden encontrar algo que va a remitirles a su propia experiencia y que va a resonarles, especialmente con su sensibilidad y con su oído. Si lo leen en voz alta, son poemas que se disfruta mucho incluso leer, o sea, desde la manera que a mí me gusta mucho acercarme a la poesía, que es leyéndola en voz alta. Puedes sentir en tu boca todas estas sonoridades que están muy pensadas, porque este es un libro que tiene muchos tipos diferentes de versos. Y pues eso, yo haría una invitación a todo el mundo a que se acerque a este libro, que además es bastante fácil de conseguir, entonces no hay, y es muy asequible, es barato, está en todos los lugares que se pueden conseguir los libros. Sí, y creo que coincido mucho contigo en esa parte de que, por ejemplo, yo no soy muy asidua de leer poesía, como que no me encanta, pero justo cuando empecé a leer y precisamente el primer poema que habla pues de esta primera parte en donde hablan de la muerte y los que como que vuelven de ella, creo que uno de mis grandes temores en la vida es morir ahogada. Entonces, justo creo que ese poema lo refleja, bueno, o sea, refleja lo que yo imagino que debe ser morir así. Y es muy, como que me pareció muy fuerte, pero también muy profundo y lindo al mismo tiempo, lo cual me hizo pensar muchas cosas. Y creo que eso o sea, como que me dieron ganas de seguirlo leyendo y llegar hasta el final. Y creo que es muy bonito porque también creo que la muerte no nada más es el final de una vida, sino que también puede ser hasta el comienzo de un nuevo ciclo de las personas que se quedan aquí, ¿no? Y creo que un poco por ahí va la segunda parte del libro, ¿no? Sí, claro, de reconfigurar la vida a partir de una pérdida y pensar que la pérdida es solo un momento de la vida, ¿no? Y una parte esencial de la existencia y una parte ineludible. Sí. Me gusta mucho ese poema que mencionas, que es el que abre el libro, que es de Morir ahogado. Ujú. Es, Tiene unas figuras increíbles, no lo tengo aquí, pero si no, ese elegiría para leer. Y también me gusta destacar eso que dijiste, ¿no? Que es un poema, es un libro de poemas que se puede leer de un tirón y Ujú. que te invita a leerlo de un tirón. No es, o sea, lo puedes leer en pedazos porque pues al final puedes degustar cada poema, dejarlo ahí 6 meses y regresar y demás. Pero creo que este es un libro que invita mucho a tener una especie de hilo narrativo para leerlo todo, ¿no? Especialmente la segunda parte, que tiene un solo personaje, pero Ujú. también en la primera parte porque es una especie de ensayo, ¿no? También, ¿no? Sobre la vida y la muerte, y entonces como que quieres saber qué le pasó al siguiente personaje. Es la gran virtud de este aspecto narrativo que tiene, que es una cosa que tiene mucha de la poesía de Elisa. Tiene Ujú. otro poema que se llama Proyecto Manhattan, que versa sobre la bomba atómica, y también gira alrededor de Kitty Oppenheimer, que es la pareja de Oppenheimer, que fue quien está, es el principal inventor de la bomba atómica. Y también es un poema muy narrativo, como que ella tiene mucho esto, ¿no? Tiene una parte muy lírica, pero también una parte muy narrativa. Digo que no es que esas cosas hayan estado peleadas nunca, ¿no? Pero creo que se tiende a pensar en la poesía como algo en lo que no se narra. Claro. Eh, y hay poesía que en efecto pues no narra, que es más de emociones y de momentos y más impresionista y demás, y es mucho más, eh, no iba a decir abstracta, pero es más bien hermética, mucho más hermética, que es la poesía que creo que le da mucho miedo a las personas, porque te hace de repente sentir un poco tonta si no la agarras, aunque muchas veces Sí. ni es de agarrarle, no es más bien de sentirla y de saborearla, pero de alguna forma nuestro acercamiento a la literatura siempre es desde el entender, y Ujú. entonces hay cierta poesía que te expulsa de aquello que te dicen que tiene que ser la literatura, que es algo que entiendas. Y bueno, creo que esa es una cosa de sensibilidad ante la poesía y de que casi no nos enseñan cómo acercarnos a la poesía, ¿no? Así es. Pero en el caso de este libro, además tiene esta virtud de que como está todo el libro fincado en la narración, no hay tanto, no te expulsa el libro si no eres, lo que decíamos, un lector, una lectora asidua de poesía, sino que por el contrario, hay otra línea que te jala, que es la parte más narrativa, que es la parte más emocional. Todas las personas hemos tenido en algún punto un miedo a un cierto tipo de muerte, o hemos Ujú. estado cerca de alguna forma de muerte, porque pues así es la vida, también es la Sí. muerte.
Entonces, como que son temas tan cercanos y que hemos reflexionado de una u otra manera desde lo emocional, desde lo racional, que siempre hay algo en este libro que acaba por resonar, ¿no?